Bien, si os parece, vamos empezando. La sesión de hoy es sobre COSAMAR, incidencia COVID-19 en personal sanitario, resultados preliminares, y la conducirá Mireia Utset con la presentación previa de Consol Serra, a quien cedo la palabra y agradezco la participación. Hola, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy satisfechos de la acogida que ha tenido esta sesión con 140 inscritos. Es para nosotros realmente una sesión especialmente, bueno, muy especial, ¿no? Porque presentamos por primera vez resultados de un proyecto que para nosotros es muy importante y que pensamos que tiene una gran relevancia y un largo recorrido además. Bueno, todos sabemos, ¿no? El personal sanitario es uno de los grandes colectivos de la pandemia que estamos viviendo. Bueno, quizá podríamos decir que el más importante junto con los pacientes, porque están realizando, no solamente porque están realizando una gran labor y son protagonistas en esta experiencia, sino también por las repercusiones en salud que la propia pandemia puede tener en este colectivo, ¿no? Por estos motivos, hace unos meses nos embarcamos en un proyecto, el COSAMAR, que consiste en la construcción de una cohorte a partir de las bases de datos que disponemos en la institución, una cohorte de trabajadores sanitarios del PAR de Salud Mar, una gran institución sanitaria en el litoral de Barcelona, y que tiene como finalidad principal es analizar y conocer bien el impacto que la pandemia tiene en el personal sanitario de esta institución, ¿no? Para ello, bueno, quiero decir que agradecer mucho el trabajo que desde el Servicio de Salud Laboral se hace cada día para recoger información sobre todo lo que está ocurriendo. También agradecer mucho al Servicio de Epidemiología, que forma parte también del proyecto de investigación, y de la Dirección de Recursos Humanos del Hospital, que también forma parte del equipo de investigación, y por todos los compañeros y por todos los trabajadores que contribuyen, por tanto, pues, a esta cohorte. Para presentar estos primeros resultados, tenemos, bueno, una persona que ya lleva unos meses bregando con las bases de datos, junto con Luis López de Recursos Humanos, y que es Mireia Utset. Mireia forma parte de nuestro grupo, desde hace un año, de nuestro grupo de CISAL en el IMIM y la Universidad Pompeu Fabra. Es socióloga y estadística, es socióloga por la Universidad de Barcelona y estadística por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es doctora también en Salud Pública por la Universidad Autónoma de Barcelona, con una tesis que realizó en colaboración con ISTAS, con el Instituto Sindical de Ambiente, Trabajo y Salud, a partir del cual también realizó una estancia postdoctoral en la Universidad del País Vasco con el grupo PIC de Amaia Bacigaluque, y que está especializada en desigualdades en salud. Esta es una de sus líneas de investigación importantes y además también desarrolla un proyecto con IS Global que, sobre trabajo, temperaturas y salud. Nada más, dar la palabra a Mireia, agradecer a todos de nuevo vuestra participación en esta sesión y adelante, Mireia. Muy bien, muchas gracias, Consol. Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir al webinar. Voy a compartir la presentación. Bien, ¿lo veis todos? Yo he perdido ya el contacto visual con vosotros. Sí, perfecto, Mireia. Vale, gracias, Cristina. Bueno, pues empezamos. Como ha dicho Consol y Cristina, os presentamos hoy el proyecto Cohortes Sanitarios del PSMAR, que hemos abreviado como COSAMAR. Y específicamente hoy os presentamos la incidencia por COVID-19 en personal sanitario, los resultados preliminares. Yo soy Mireia Utset,
que os presento el webinar, pero este proyecto lo hacen posible, como ha explicado Consol, muchas personas de muchos grupos y departamentos distintos. Tenemos a personal del Servicio de Salud Laboral, que también es miembro del CISAL, del Centro de Investigación en Salud Laboral. Tenemos una persona del Departamento de Derecho de la UPF. También tenemos 3 investigadores del Servei d'Epidemiologia i Avaluació del PSEMAR. Contamos con la ayuda de personas del Departamento de Recursos Humanos del PSEMAR, así como de los estudiantes MIR de Medicina del Trabajo y de 3 técnicos de prevención de riesgos laborales. Gracias a todos ellos por lo que hemos hecho hasta ahora y por todo lo que espero que hagamos en un futuro. Bien, como todos y todas sabéis, la pandemia del SARS-CoV-2, que es el agente causal de la COVID-19, ha afectado de una manera brutal nuestra vida, nuestro día a día en todos los países de todo el planeta. Durante la primera ola de la pandemia, que empezó en marzo y digamos que se acabó en junio, se pudo controlar el contagio a partir del confinamiento domiciliario, de una manera más o menos estricta en función del país y de los regímenes y también con una duración más o menos breve, pero en general se contuvo con este confinamiento. Esto implicó que millones de trabajadores y trabajadoras se quedasen en casa, una parte pudiendo realizar teletrabajo o una modalidad de teletrabajo, otros en procesos de ERTE y otros directamente habiendo perdido el empleo. Esto se puede mantener porque otros millones de trabajadores que se han denominado los trabajadores esenciales, ¿no? Que ya es esta palabra que nunca antes habíamos dicho ya forma parte de nuestro imaginario colectivo, porque estos trabajadores esenciales no pudieron continuar haciendo su trabajo desde casa, sino que continuaron haciéndolo desde primera línea. Estos trabajadores esenciales lo que hicieron fue mantener una mínima normalidad, un mínimo funcionamiento social para que el resto nos pudiésemos quedar en casa. Como un colectivo destacado entre estos trabajadores esenciales, como decía Consol, están los profesionales sanitarios. Y evidentemente es un colectivo muy importante porque de ellos depende nuestro proceso de enfermedad, nuestro proceso de salud y de vida, ¿no? Se trata de un colectivo con un alto riesgo de infección por el SARS-CoV-2, no solo por el hecho de ser trabajadores esenciales a primera línea, sino también porque, sobre todo cuando estalló la pandemia, hubo una falta de equipos de protección personal adecuados. Y al ser un virus tan nuevo, había, y bueno, en parte sigue habiendo, un escaso conocimiento de la epidemiología de la enfermedad, así como una falta de tratamiento o de vacunas. Todo esto, evidentemente, contribuyó al aumento de la tasa de infección, pero también a la vulnerabilidad y a los temores al contagio de los profesionales sanitarios. Esto, si lo traducimos en números, empezamos a tener algunos datos y en España, por ejemplo, estos son datos del Ministerio, se estima que aproximadamente un 24% de los casos confirmados en esta primera ola, de marzo a junio, correspondían a sanitarios. Esta incidencia tan grande, evidentemente, puso en jaque a algunos centros hospitalarios y centros asistenciales, puesto que si no hay personal sanitario, si no hay manos y cabezas y corazones, no se puede hacer frente a ningún brote epidémico ni pandémico. Entonces, a pesar de que pudiesen haber ampliado el número de respiradores o de camas de UCI, un 24% de casos confirmados que sean sanitarios, quiere decir que ahí hay un problema de personal muy grande, ¿no? Además, lo que no se sabe es exactamente la incidencia real, teniendo en cuenta el tiempo de exposición y el total de expuestos. Bien, todo lo que tiene que ver con el coronavirus, el SARS-CoV-2, la COVID-19, ha inundado las revistas científicas y no científicas, pero
en el tema específico de personal sanitario tampoco hay tanta publicación, ¿no? Empiezan a haber algunas cosas, pero tampoco hay mucho. Y es muy importante, ¿no?, que entendamos lo que pasó con este colectivo. Aquí tenemos uno, por ejemplo, basado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, en el que hacen una explicación de lo que pasó durante el mes de marzo. Por ejemplo, ellos estiman que el 30% del personal fue testado con PCR y de estos el 38% presentaban el coronavirus. Después tenemos otro que se hizo muy famoso porque hablaba de la seroprevalencia a nivel social, ¿no?, que de repente nos alarmamos porque era muy baja, y estimaba también la seroprevalencia entre sanitarios, que la estimaba en torno al 10%, más o menos el doble que en la sociedad general. Bueno, teniendo en cuenta que estamos de lleno en una segunda ola, como mínimo aquí en España y en Europa, necesitamos mucho entender lo que pasó durante la primera ola. Porque, bueno, suponemos que la experiencia ganada en el cuidado seguro de pacientes infectados y un mejor conocimiento de la epidemiología de la enfermedad y de posibles tratamientos puede impactar en la incidencia, en una disminución de la incidencia de infección entre el personal sanitario. Pero para que ello realmente pase también necesitamos estimar cuál fue esta incidencia de una manera muy real y muy fidedigna durante la primera ola. Pensamos que esto nos puede ayudar para próximas olas, incluso para, si es que las hay, y para próximas crisis sanitarias que, bueno, muchos expertos dicen que nos preparemos, ¿no?, un poco. Para ello se necesitan estudios longitudinales, que son los que mejor nos pueden ayudar a estimar esta incidencia. En este sentido, aparece el COSAMAR, ¿no?, que tiene como objetivos, como 4 grandes objetivos que se pueden dividir en 2 bloques. El primero sería estimar la incidencia de casos de COVID-19, sean sospechas, casos confirmados o contactos, según el sexo y la edad y según ciertas variables laborales, como la categoría profesional, el tipo de contrato, el centro de trabajo, etcétera, en las distintas fases de la pandemia. Y también describir la tendencia temporal de esta incidencia de casos de COVID-19. El segundo bloque se centra más en el tema preventivo, de un lado en evaluar el impacto de las acciones preventivas que se llevaron a cabo durante la primera fase de la pandemia y también durante la segunda, y ver el impacto en la incidencia de casos y contactos. Y el último objetivo sería identificar las percepciones de los profesionales de la salud en relación a todos estos procesos preventivos como los equipos de protección, las guías de prevención y las acciones preventivas, así como el riesgo percibido de contagio a pacientes y compañeros y también a las propias familias, ¿no? Los objetivos específicos del webinar son presentaros el proyecto, enseñaros que es posible y que es factible y que está en marcha, y presentar unos primeros resultados muy preliminares, que son básicamente un análisis descriptivo, una presentación de la muestra y una estimación de la densidad de incidencia según variables sociodemográficas y laborales. Bien, pasemos pues a los métodos. El proyecto COSAMAR es un estudio mixto, tiene un componente cuantitativo que se basa en una corte dinámica de 1 de enero a 31 de diciembre de 2020, de momento, pero estoy segura que esto se ampliará. Y un componente cualitativo basado en grupos focales de sanitarios de diversas categorías. Esta parte cualitativa no vamos a entrar hoy porque aún no la hemos llevado a término y no vamos a entrar. La población de estudio son los trabajadores del Parque Salud Mar, del PSMAR, que es una institución sanitaria en el litoral de Barcelona. Aquí tenéis el mapa, consta de 8 centros de trabajo, entre centros hospitalarios y de atención primaria, y dispone de más o menos 450 camas para casos agudos y más o menos 4.500 trabajadores. La corte está formada por todos
los y las profesionales sanitarios que han estado contratados por el PSMAR durante este 2020. Y la muestra específica para el webinar son los datos correspondientes al mes de marzo de 2020. Por eso también decimos que son resultados muy preliminares porque solo se corresponden al mes de marzo, ¿no? Que fue cuando estalló la pandemia. Esta muestra es de 4.528 individuos. Las fuentes de datos para la parte cuantitativa se basan en, como ha dicho Consol, en bases de datos administrativos y sanitarios que nos han proporcionado y de una manera muy eficiente y muy útil el Departamento de Recursos Humanos. Nos han provisto de 2 bases de datos, una con información sociodemográfica y laboral de toda la plantilla del PSMAR y la otra con con información sobre las incapacidades temporales registradas en cada mes. Son bases de datos que están organizadas por meses de una manera muy exhaustiva y muy detallada. Además tenemos las bases del Servicio de Salud Laboral, que son, bueno, como la más relevante ahora mismo es los registros de GoData. El GoData es una herramienta de investigación que coordina la OMS, que sirve para la recolección de datos cuando hay crisis de salud pública, para recolectar trabajo de campo. Estos registros de GoData se han hecho junto con el Servicio de Epidemiología y de Evaluación. Además, el Servicio de Salud Laboral tiene bases de datos de cribados y de violencia y de accidentes que nuestra idea es enlazar en algún momento con estas otras bases de datos. Y para poder enlazar todas estas bases de datos, Luis del Departamento de Recursos Humanos también nos ha creado un código único de identificación con este código que tenéis aquí explicado, que nos permite garantizar que toda la información de un sujeto, de un trabajador o una trabajadora, se une de una manera fiable y también nos permite asegurar la confidencialidad de los datos, porque nosotros recibimos las bases directamente con este código único de identificación. En lo que os presentamos hoy, hemos trabajado únicamente con las bases del Departamento de Recursos Humanos y aún no hemos hecho el enlace con los registros de GoData. Bien, como os decía, la confidencialidad está asegurada y la privacidad y la seguridad de los datos también. El proyecto ha sido aprobado por el Comité de Ética del PSMAR, con este certificado que os he puesto la fotico aquí. Después, la dirección del PSMAR conoce y apoya el proyecto y el Comité de Seguridad y Salud y el Comité de Empresa han sido informados de dicho proyecto. Bien, las principales variables que hemos estudiado de cara al webinar de las bases de recursos humanos son variables para poder hacer una caracterización sociodemográfica, el sexo y la edad, básicamente, y una serie de variables laborales, como son el tipo de contrato, que se categoriza en estable, temporal y suplencia. Después el centro de trabajo, que lo hemos agrupado para lo que os presentamos de esta manera, Hospital del Mar, Hospital de la Esperanza, Centraforum, CAEM y otros. La categoría profesional, que tiene muchísimas categorías, la hemos agrupado con esta propuesta. Unos serían médicos y médicas y otras titulaciones superiores asistenciales, enfermeros, enfermeras, auxiliares y camilleros, camilleras, el personal de administración y el personal de servicios generales. Y finalmente tenemos la unidad que hemos agrupado en 3 grandes unidades, hay como 300 categorías también: asistencial, administración y gestión y servicios generales. Además, como os comentaba, en estas bases de datos de recursos humanos también tenemos información de la incapacidad temporal. Tenemos la fecha de la baja y del alta, si es que la hay, si es que se ha producido durante el mes de marzo específicamente. Tenemos el motivo de la baja y aquí viene una de las joyas de estas bases, que es que hay una categoría específica para la incapacidad temporal por COVID y después tenemos el motivo de alta, que son estas categorías. Y
la otra perla, ¿no? Lo otro maravilloso de estas bases es que podemos disponer del tiempo o podemos calcular el tiempo efectivo trabajado en días por cada uno de los trabajadores. Es decir, tenemos el dato de personas tiempo, porque de la base de datos de plantilla tenemos el número de días que debería trabajar por contrato y con la base de las incapacidades temporales tenemos el número de días que ha estado de baja, es decir, que no ha trabajado, ¿no? Así podemos estimar el tiempo efectivo trabajado. Bien, en cuanto al análisis estadístico, tal y como os decía hoy, os presentamos un descriptivo de las principales variables de interés y una primera estimación de la incidencia acumulada y de la tasa de densidad de incidencia, según estas características principales. Y a medida que vayamos avanzando en el proyecto, pues el análisis estadístico también se irá complejizando, ¿no? Y haciendo más explicativo. Bien, entramos en los resultados preliminares. Lo primero que os voy a presentar es la muestra, estos datos correspondientes al mes de marzo de 2020, que son 4.528 trabajadores del PSMAR. De estos, casi el 74% son mujeres y más o menos la mitad tienen entre 30 y 49 años. Las otras 2/4 partes se distribuyen de manera homogénea entre menos de 30 y entre 50 y 70 años. Por lo que respecta a las categorías laborales, tenemos que 2/3 partes trabajan en el Hospital del Mar y un 10% está en el Hospital de la Esperanza y otro 10% en el CAEM y un 7% más o menos en el Centre Forum. Tenemos que casi 3/4 partes de los contratos son permanentes, un 11% temporales y un 15% suplencias. Y en cuanto a categoría profesional, bueno, pues el PSMAR tiene una gran base, casi un 60% de enfermeros, auxiliares y camilleros y un 25% de médicos y otros grados superiores asistenciales. El resto es personal de administración, un 12%, y un 2% personal de servicios generales y gestión. Al ser tan poquitos, en este caso, ya veréis que en algunos análisis no los podemos tener en cuenta porque estratificando se nos pierden, son muy poquitos. Bien. Entonces, aquí entramos ya en lo que sería la incapacidad temporal durante el mes de marzo. Tenemos que registradas 1.286 incapacidades temporales, de las cuales por COVID hay 834, que supone el 65% del total. Estas 834 casos incidentes de COVID se distribuyen en el tiempo en esta figura que os muestra este histograma. Este histograma lo que muestra es el pico que hubo el 16 de marzo. Estamos hablando de bajas de IT entre profesional sanitario, no de población general. Se produjo el pico el 16 de marzo y parece que hay oscilaciones, pero que va bajando, ¿no? Hasta final de marzo. Aquí será muy interesante ver qué pasó en abril, en mayo, en junio seguro que ya está muy bajo, pero ver qué pasó en abril sobre todo, ¿no? Y en mayo. Y también hablando únicamente de estas 834 casos incidentes de COVID-19 durante el mes de marzo, tenéis esta tabla en la que os presentamos por el total de trabajadores, es decir, por el total sin estratificar por sexo y separando por mujeres y hombres. Tenemos los siguientes datos. Tenemos los casos incidentes, que es cuántos se han producido, que lo que destaca es que casi el 80% se dieron en mujeres. Es lógico porque también son mayoritarias, ¿no?, en la plantilla. Después tenemos el total de la población, que esto ya lo hemos hablado en la primera tabla de los resultados. Después tenemos los días efectivos trabajados, que esto es la suma de todos los días que han trabajado los trabajadores en total, descontando los días de baja. Y a partir de estos tres datos podemos calcular tanto la incidencia acumulada como la densidad de incidencia. La incidencia acumulada sería la división entre los casos incidentes y el total de la población.
Lo que vemos es que para toda la población es del 18,4%, aumenta un poquito en las mujeres y disminuye un poquito en los hombres. Y si analizamos la densidad de incidencia por 1000 personas día, que obtenemos de dividir los casos incidentes entre los días efectivos trabajados, tenemos una densidad de incidencia de 7,3 casos nuevos por 1000 personas día, con un intervalo de 6,8-7,8, y esta densidad de incidencia aumenta un poco en las mujeres y disminuye en los hombres. Podríamos decir que la diferencia es significativa entre mujeres y hombres, aunque se tocan el intervalo inferior y el superior, ¿no? Pero bueno, aquí si damos algún decimal más, se separan, ¿no? Y lo mismo, pero en vez de estratificado por sexo, estratificado por edad. Aquí lo que se ve muy claro es un gradiente que va de más incidencia a menos incidencia, siendo los que tienen más incidencia los más jóvenes, los menores de 30 años, y los que menos incidencia presentan son los mayores de 50. Tanto incidencia acumulada como densidad de incidencia. Y ahora pasamos a un análisis un poquito más detallado de la densidad de incidencia, porque lo miraremos según las distintas variables laborales y también estratificando por sexo y en algún caso edad. Y os lo mostramos con figuras porque nos parece que siempre es, ¿no?, como mucho, evidentemente es más visual, ¿no?, y es más impactante, ¿por qué no? Estas figuras las tenéis que entender como los puntos son las estimaciones puntuales de la densidad de incidencia y los bigotes vendrían a ser el intervalo de confianza. Y presentamos una densidad de incidencia para cada una de las categorías de la variable analizada y el total, para tener como una referencia. Aquí tenemos la densidad de incidencia según el tipo de contrato y, bueno, es que casi que habla sola, ¿no? Esta figura tenemos los contratos permanentes, una densidad de incidencia significativamente inferior a los contratos de suplencia y temporal. Y si lo estratificamos por sexo, para ver si hay alguna diferencia, lo que vemos, bueno, lo primero que quiero destacar es que como hay menos hombres, tienen unos intervalos de confianza más grandes, ¿de acuerdo? Pero el gradiente más o menos se mantiene, a excepción de los hombres que tienen un contrato temporal, pero el gradiente más o menos se mantiene y parece que entre los que tienen contrato permanente, las mujeres tienen una densidad de incidencia mayor, aunque el intervalo de nuevo se solapa un poco con el de los hombres. Aquí tenemos la densidad de incidencia según la categoría profesional. De nuevo tenemos un gradiente muy claro, de mayor incidencia a menor, siendo los más afectados los enfermeros, después médicos, personal de administración y los menos el personal de servicios centrales. Aquí de nuevo tiene un intervalo muy grande porque hay poquitos casos y ahora cuando os presente estratificado esta categoría ya no aparece, ¿sí? Nos vamos a centrar en las otras tres. Entonces, este gradiente vamos a ver si se mantiene estratificando por sexo. De nuevo, parece que las mujeres enfermeras pues tienen una incidencia un poco mayor, pero los intervalos se solapan completamente y el gradiente sí que se mantiene. Y en este caso os lo presentamos también estratificado por edad, puesto que los menores de 30 años, un 70% de ellos y de ellas trabajan como enfermeros, auxiliares o camilleros. Aquí lo que vemos es que el gradiente por categoría se mantiene, pero que dentro de cada una de estas categorías profesionales pasan cosas diferentes en relación a la edad. En el primer grupo de enfermeros auxiliares camilleros hay un gradiente por edad, de más incidencia cuanto más joven y menor incidencia cuanto más mayor, y en las otras dos categorías no parece que haya muchas diferencias por lo que respecta a la edad. Y finalmente, esta ya creo que es la última, tenemos la densidad de incidencia según el centro de trabajo. De nuevo aparece un gradiente muy claro de menos incidencia a mayor incidencia, de manera que el CAEM del Hospital del Mar y lo que es la categoría otros, no altras, son los que tienen menor incidencia y el Hospital de l'Esperança y el Centre Fòrum son los que presentan una incidencia significativamente mayor.
Si lo miramos estratificado por sexo, de nuevo, el gradiente más o menos se mantiene. Si os fijáis, he eliminado la categoría otros porque, de nuevo, se me quedaban unos intervalos muy grandes. Y el gradiente más o menos se mantiene. Quizá la mayor, o lo que más destaco es las mujeres en el CAEM, ¿no? Que si bien los intervalos se solapan, la estimación puntual es mucho mayor. Y esto sería todo en cuanto a resultados. A partir de estos resultados hemos hecho una primera discusión también preliminar, que plantea varias hipótesis que tenemos que seguir trabajando y pensando y analizando para poder llegar a una conclusión. Con lo que si estáis con ganas, pues después lo hablamos, lo que os interese. Hemos visto, ¿no?, que la densidad de incidencia estimada de la IT-COVID presenta diferencias significativas según las variables sociodemográficas y laborales que hemos analizado. Por un lado tenemos la incidencia diferenciada por sexo, ¿no?, que las mujeres presentan una mayor incidencia acumulada y una mayor densidad de incidencia. Esto parece que lo podemos explicar por la categoría profesional que ocupan hombres y mujeres. Y lo que tenemos que darle mucha importancia a todo esto porque casi el 74% de la plantilla del hospital son mujeres. Si tienen una densidad de incidencia significativamente mayor, quiere decir que esta plantilla se ve más mermada, ¿no? Ya no solo a nivel individual, evidentemente, ¿no?, sino también a nivel de plantilla. Después hemos visto una incidencia diferenciada por edad, de manera que los jóvenes presentan mayor incidencia. Esto pensamos que puede tener relación directa con el tipo de contrato de estos jóvenes y con las condiciones de trabajo, que quizá también están en puestos de trabajo más expuestos o que les dan las tareas más expuestas. Pero también que nos gustaría explorar, ¿no?, la hipótesis de que quizá tienen una percepción de la enfermedad del riesgo diferente, un comportamiento en relación a la prevención, especialmente en zonas comunes diferentes, ¿no? Esto es una hipótesis que también tenemos que investigar, si es efectivamente así. Después tenemos la incidencia diferenciada por tipo de contrato, que es como de manual, ¿no? Los temporales y las suplencias presentan una mayor incidencia. Esto... Mireia, se ha hecho pequeña la diapositiva. O sea, no se lee ahora. Pues no sé tengo qué ni pasa. idea. Bueno, por lo menos yo no la leo. Si no te escuchamos y ya, pero que sepas Vale, que se ha hecho gracias, pequeña. Amaya. Yo, claro, la veo igual. No sé. Sí, ¿puedes salir de la presentación y volver a ponerla? Es que creo Vale. que es el problema. Vale. Hola. Sí, se te ve a ti. Vale, vuelvo, ¿eh? Sí. Nada, quedan dos, ¿eh? O sea... Vale, sí, vale. genial. ¿Ahora Gracias. mejor? Vale. Bueno, lo que os decía, ¿no? ¿Perdón? Digo, la incidencia diferenciada por tipo de contrato, ¿no?, que puede tener a ver con una menor formación y también una mayor exposición, ¿no?, a la COVID. Después una incidencia diferenciada por categoría profesional, de manera que los profesionales de la enfermería eran los más afectados, ¿no? Esto de nuevo puede tener que ver con que están más tiempo expuestas, más tiempo con los pacientes y más tiempo también de relación entre ellas con los pacientes. Todo esto, insisto, que son hipótesis que tenemos que seguir explorando, ¿eh? Y finalmente, una incidencia diferenciada por centro, de manera que el Centre Fòrum y el Hospital Esperança son los más afectados. Aquí tenemos que seguir explorando para entender exactamente qué es lo que ha pasado. Podría ser diferencias en la exposición respecto al Hospital del Mar, puesto que en el Hospital del Mar hubo una explosión de casos COVID muy rápida, mientras que quizá en los otros centros la convivencia entre casos COVID y no COVID duró más tiempo y por tanto la prevención fue más compleja, pero se tiene que seguir explorando, insisto. Lo que sí vemos, ¿no?, es que estos resultados nos ayudarán mucho para conocer con un alto grado de precisión la incidencia real de la COVID-19 según distintas variables y en diferentes etapas de la pandemia, no solo centrarnos en la primera.
y que pueden ayudar al PSMAR y a hospitales similares para próximas olas, esta que estamos viviendo ahora ya, pues no, y también frente a otras crisis sanitarias que puede haber en un futuro. Entonces, en una última diapositiva de limitaciones y fortalezas, las limitaciones principales son que, o lo que os hemos presentado hoy, son datos solo del mes de marzo, es decir, es una pequeña ventana a la primera ola de la pandemia, y son resultados muy preliminares, son únicamente descriptivos y estratificados. Hacen falta análisis multivariados y ajustados, ¿no?, para estar seguros de lo que estamos viendo. Y finalmente el tema de la definición de caso. Como hemos usado solo las bases de datos de recursos humanos, veremos cuando crucemos con la base de datos del Data, que tiene un registro de casos y de contactos más específico, veremos esta definición de caso, cómo la podemos ir perfilando y haciendo más precisa. En cuanto a fortalezas, estos serían fortalezas del proyecto en sí, el hecho de disponer de los datos persona a tiempo que nos permiten estimar estas densidades de incidencia, que estamos trabajando con datos que ya están recogidos, son datos administrativos y sanitarios ya recogidos, es decir, no hemos tenido que hacer un trabajo de campo, y finalmente que son datos anonimizados para asegurar la confidencialidad y la privacidad de todos los trabajadores. Y finalmente, de nuevo, la última diapositiva con los nombres de todas las personas que colaboran en este proyecto. Y con esto acabo. Muchas gracias a todos y cualquier duda, sugerimiento, lo que sea, pues será bienvenido. Muchas gracias, Mireia, por tu presentación. Ahora daríamos paso a la ronda de preguntas, que podéis o bien escribirlas por el chat o activar el micrófono y hacerla verbalmente. Yo tengo una pregunta. Hola, Mireia. Hola, Maya. ¿Qué tal? Hola. ¿Por qué habéis separado temporales y suplentes? Esta es una categorización que nos viene de recursos humanos. Yo entiendo que suplencias es para cubrir estas bajas que quizás se han dado mucho, aparte durante la pandemia, ¿no?, de un sitio para otro. Pero esto Consol quizá, o Luis, si está por aquí, nos lo pueden explicar un poco mejor. Consol, no tens el micro obert. No, el trabajador temporal se entiende, por ejemplo, un trabajador que tiene un contrato durante unos años, como por ejemplo yo que soy un residente, y bueno, pues ahí se termina. Una suplencia es un contrato un poquito más inestable. Manuel, corrígeme si no está bien, pero que se produce para cubrir pues una baja, un periodo más o menos corto o más o menos largo de alguna incidencia que ocurre con otros trabajadores. ¿Es así, Manoli? Correcto. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarnos, ¿vale? Creo que es una participación para nosotros muy importante dentro de la institución, porque muchas veces lo que hacemos es registrar todos los datos, pero así la forma que se ha dado, que en este caso la presentación que ha hecho Mireia, a nosotros nos es de gran ayuda. Y luego, por otra parte, respondiendo a lo que comentabas de qué diferenciación, nosotros va asociado a que la persona que tiene un contrato estable tiene una vinculación muy distinta con la institución. Es una persona que ocupa dentro de la institución una plaza necesaria para poder desarrollar ese trabajo. Y una suplencia viene a cubrir esas necesidades que tiene el personal estable, ¿vale? Se cubre a ese propio profesional o puede en algún momento, dado el volumen de contratación que tuvimos que hacer, cubrir eso por encima de lo que nosotros tenemos establecido como una plantilla necesaria para desarrollar nuestro trabajo. No sé si te he respondido. Bueno, en realidad, Manoli, Sí. siguiendo con esto, un temporal podría ser un profesional que ha sido contratado para ampliar la respuesta ante la pandemia, ¿no?
que se correcto, le contrata durante un tiempo determinado. correcto. Sí. Así ha sido Antes. y así está siendo. Y sobre todo también a los que estaban de baja o los que están de vacaciones. Por lo tanto, tiene una naturaleza distinta y es muy importante hacer análisis separado de este grupo, porque igual este grupo, como estamos empezando a ver, está especialmente expuesto. Es de mucho interés analizarlos por separado. Gracias, Manuel. Vale, gracias. Bueno, Mireia, que no te he felicitado por la presentación, pero súper interesante. Gracias. Si hay alguna pregunta más, tanto por chat como por audio. Bueno, igual, no sé si no hay una pregunta, igual Fernando, que es la persona que en realidad ha motivado este proyecto y el motor de este proyecto, igual quisieras añadir algo a lo que ha dicho Mireia o hacer alguna apreciación o sobre el proyecto. No, felicitar a Mireia, que igual también lo había olvidado, como Amaya, y no, lo ha explicado muy bien y creo que yo prefiero que haya otras preguntas, otros comentarios. Gracias, Consol. Tenemos una pregunta por el chat. Preguntan si se ha tenido en cuenta la disponibilidad de EPIs en los diferentes centros. No, claro, ese es uno de las líneas a investigar. Que aquí ya tenemos que cruzar distintas bases de datos con informaciones distintas, ¿no? Y ver específicamente de equipos de protección personal hasta donde se pueda, porque también es difícil que haya registro de todo esto exhaustivo, ¿no? Ver hasta dónde llegó la prevención en cada centro, ¿no? Otra pregunta de Joaquín Montesano. Dime, Fernando. No, para aclarar esta primera pregunta y después rápidamente. Uno de los objetivos del proyecto COSAMAR es identificar todas las intervenciones, o todas, la mayoría de las intervenciones preventivas. Para eso está la parte cualitativa, porque no hay registro documental del tipo de actividad preventiva, de los EPI, de la formación muy importante, de la separación. Todo esto vamos a intentar recuperarlo, lo que haya documentalmente, pues documentalmente y si no a través de los grupos focales, para establecer análisis de tendencias antes y después en las distintas unidades y en los distintos centros. Esto es la parte ya más sofisticada del proyecto. Esperamos llevarlo a cabo cuando tengamos primero el estudio cualitativo, que nos informará a través de la participación de las personas trabajadoras de cómo se hizo, sobre todo en aquellas primeras semanas, aquellos primeros meses que todos recordamos en todas partes el caos en el que estuvimos inmersos y se hacía lo que se podía. Esto trataremos de recuperarlo y hacer análisis pre y post de estas distintas intervenciones. Ahí habrá que hacer un análisis ya de disección muy precisa. Gracias. Perfecto, muchas gracias por el dato. Seguimos con la pregunta de Joaquín Montesano. Pregunta si hay datos sobre el resto de profesionales que trabajan en el PSMARC y que no son sanitarios, como por ejemplo limpieza, cocina, mantenimiento, etc. Claro, esa pregunta me encanta. Yo era uno de mis intereses principales también todo esto. Lo que pasa es que hay una parte que está externalizada y entonces al estar externalizado es mucho más difícil conseguir datos, ¿no? Y de mantenimiento sí tenemos algunos, pero de momento poco más. Ojalá podamos llegar a ellos también, porque es un colectivo que aparte siempre se olvida cuando se habla de los hospitales, ¿no? Y ya salieron diversas noticias, ¿no? En su momento, el diario.es me parece que siguió algunas y era muy alarmante todo lo que decía, ¿no? De personal de limpieza y en fin. Ahora por ahora no tenemos eso disponible. Ruth. No descartamos que hubiera posibilidad de cruzar datos y tener acceso a la base de datos de estas empresas externas. Estaremos encantados de poder hacer esos análisis. De todas maneras,
no sanitarios son también los administrativos y todo el personal de mantenimiento que está contratado directamente, servicios informáticos que están contratados directamente por el hospital. Eso también merecerá un análisis aparte, sin duda. Ruth Fuentes pregunta si habrá mejoras para que no se cometan los mismos errores. Eso no depende de mí seguro que no depende. Pero la idea del COSAMAR es, uno de los objetivos de hacer el COSAMAR ahora era poder ayudar a que no vuelva a pasar lo que pasó, ¿no? Que fue un desborde por ser la primera vez y porque fue muy fuerte, ¿no? Y analizando y entendiendo todos estos primeros meses, entendemos que se podrá planificar mejor, ¿no? De cara a lo que nos venga en el futuro. José María Ramada habla sobre la incidencia por grupos de edad y pregunta que si no parece que hay un gradiente al revés de lo sucedido en la población general, aunque no existan datos de incidencia por grupos de edad en la población general. Sí, bueno, porque son los jóvenes, ¿no?, los que presentan una densidad de incidencia mayor, ¿no? ¿Te refieres a esto? En cambio, en población general, ¿no?, pareció en su momento que los que más estaban infectándose eran los mayores, ¿no? Pero claro, al final... Esa es la apreciación. Claro, al final también eran los que llegaban al hospital, ¿no? En esa primera ola que no se hacían PCRs, claro, los que llegaban al hospital eran los que estaban peor, que eran los mayores, ¿no? Es un poco lo de siempre con este virus, ¿no? Aún conocemos muy poco lo que ha pasado de verdad. Pero bueno, sí, o sea, lo que vemos con estos datos comparando con la edad de los ingresados es completamente inverso. Yo creo que la edad también está relacionada con el tipo de contrato, con la suplencia y con el tipo de trabajo que están realizando esas personas jóvenes. Yo creo que hay que cambiar la perspectiva clásica de género-edad, la perspectiva de desigualdades sociales en salud de la población general, para abordarlo de una manera específica aquí, que son otras circunstancias diferentes. La falta de experiencia, el hacer tareas que pueden tener más riesgo de estos que iban llegando. Y esto puede explicar esta paradoja respecto a la edad que estamos observando en estos primeros resultados que tenemos con una definición de caso que, como ha dicho Mireia y también con Sol, ahí puede haber muchos falsos negativos y falsos positivos también. Estamos con una definición de caso la que teníamos más a mano, que era la IT por COVID. Habrá que analizar con los datos del GoData. Mira, Andrea tenía una pregunta sobre eso. Sí, Andrea Burón escribe que entiende que los datos que se han utilizado, que se han presentado proceden de recursos humanos, las ITs, y que luego se cruzarán con GoData. Pero durante al menos un tiempo recursos humanos tenía como referencia los registros de GoData. Lo comenta por el posible sesgo que ha podido haber en algunas semanas y la limitación de que no son independientes estas bases de datos. Claro, aquí, sí, Andrea, lo que hemos presentado hoy es de recursos humanos solo, son los registros por bajas por IT, por todas las ITs, y como habéis visto, pues el 65% corresponden a COVID. Claro, ahora el trabajo será este enlace que dices con los registros de GoData y entender, pues como si tú dices que hubo semanas en que recursos humanos bebía de las bases de GoData, mirar específicamente cuándo fueron estas semanas para, bueno, como dices que quizá hay un sesgo, bueno, yo no sé si serías, bueno, sí, no, claro, esto se tiene que estudiar con mucho detalle al final. Lo ideal sería que fuese independiente y que coincidiese, ¿no? Pero vamos a estudiarlo con mucho detalle y ahí es donde nos haréis mucha falta para entender GoData bien entendido. Bueno, yo creo que se trataría de pasar, de tener como numerador, la fuente numerador, la IT COVID, porque aquí lo que se ha presentado son las IT COVID, y pasar a tener un numerador más
preciso, que son los datos GODATA. Podemos hacer un estudio de concordancia, pero sería un estudio secundario. Yo creo que es pasar a tener la información del numerador más precisa y olvidarnos, bueno, en algún momento se puede volver a los datos de la IT-COVID. O sea, yo creo que el objetivo es utilizar como numerador los datos procedentes del GODATA. Ese es el objetivo. Pasa que es una base de datos, como dice Mireia, que requiere muchas horas de gestión. Claro, al final lo interesante del GODATA es que nos permitirá desagregar esas IT COVID que hoy son más presentadas y más vastas en casos confirmados y en contactos y en casos no confirmados, ¿no? Y ver, por ejemplo, qué parte se confinó sin ser realmente un positivo, etcétera. Es decir, vamos a filar molt prim, ¿no? Que se dice en catalán al final, yo creo, con el GODATA. Vale, espero. Aún nos quedan unos minutos. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, comentario. Bueno, yo estaba chateando, pero es que voy más rápida. Soy Montse Ferrer. No sé, es que... ¿Me oís? Sí, sí, perfecto. Perdona, es que estaba intentando chatear, pero voy a ir más rápida hablando y nada, era para felicitaros porque el proyecto, la verdad es que aparte de que está muy bien, pero que es muy útil, puede ser muy útil en estos momentos, y entonces animaros a ir un poco más allá en una de las diferencias que yo creo que puede ser clave para dar respuesta, para ayudar a mejorar las cosas, que son las diferencias entre los centros sanitarios, ¿no? Es muy sorprendente, a mí me ha sorprendido las diferencias en incidencia entre el Hospital del Mar y el Hospital de la Esperanza o el Centra Forum, y creo que ir un poco, o sea, intentar tanto con el cualitativo como con el cuantitativo, ir un poco más allá en qué puede estar explicando estas diferencias, puede ser muy valioso para lanzar mensajes de mejora ahora, ¿no? Que estamos que todavía se necesitan. Y sobre todo felicitaros porque sé que es muy difícil hacer los análisis corriendo, como tan rápido, ¿no? Tener resultados tan rápidos para que puedan ser útiles es un esfuerzo increíble, así que muchas felicidades. Gracias, Montse. Gracias, sí, totalmente. Es uno de los temas que yo creo que nos sorprendió a todos, ¿no? Estas diferencias por centros, vamos a mirar. Andrea agradece la presentación y los comentarios y añade que es muy interesante el proyecto y los primeros resultados, y cuando queráis lo habláis, os ofrece que lo habléis, todos los temas de base de datos y variables y su interpretación. Perfecto. Gracias, Andrea. Nos quedarían 5 minutos. Si hay alguna otra intervención, es el momento. Podéis activar el micro sin problema, no hace falta que sea por chat. Bueno, pues si no hay ningún comentario más, bueno, agradeceros a todos vuestra participación. No será la última sesión que vamos a hacer, por descontado, van a haber muchas más. Muchas gracias a Mireia por el esfuerzo en analizar estos primeros datos, a Fernando por todo el trabajo que hace para tirar adelante este proyecto, y nada, a todos. El otro día hablábamos de igual la posibilidad de que otros hospitales también estén interesados en analizar sus datos y, por tanto, encantados de sumar y de sumar evidencias tan necesarias, ¿no? Porque en una situación tan excepcional como la que estamos viviendo, disponer de datos, aunque en algunas ocasiones nos parezcan que no son perfectos, pues ayuda mucho, como veis, a los resultados que ha presentado Mireia, a poder ver la luz
en dónde deben estar los focos de atención, dónde debemos focalizar nuestros esfuerzos, ¿no? Y esto nos ayudará, como decía ya Mireia también, a mejorar en el abordaje de esta crisis y todas las crisis que puedan venir, que, bueno, en fin, una vez se produce esta, probablemente se pueden producir otras. Así que nada más, muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto y nada, hasta la próxima dentro de un mes. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, adiós.